gestión del colectivo. Bueno, son las tareas fundamentales que están realizando en este momento. Escuchen cómo además las complicaciones en el tránsito y la policía seguramente cerrando más todavía esa zona que recién se acercaba y bien lo marcaba Jimena Paternoster, para otros traslado un helicóptero al lugar, peritajes que finalizaron y una investigación que está a pleno. Y atención, porque en instantes te vamos a repasar los últimos casos. Y recién comienza una temporada alta y otra vez se va a instalar esto. ¿Cómo reaccionan estos micros de larga distancia de doble piso cuando ocurre una distracción? Principal hipótesis y confirmada por el fiscal es una distracción. ¿Cuál fue? Es lo que tendrán que investigar. Sí, pero es importante lo que nos cuenta Jimena, porque habla de que pronto se va a sacar el segundo cuerpo del lugar. Sí. Y ya hablamos en ese caso de las 2 víctimas fatales rumbo a una morgue, imagino, Vani, la más cercana, ¿no? Sí, por lo menos por ahora, ¿no? Sí. Van a hacer eso seguramente. A ver, será parte también de la pericia, de la Autopsia investigación. no hace falta igual. Yo creo que no. Yo creo que no, No. porque estamos acá en un accidente donde, Claro. bueno, está todo claro, pero bueno, habrá que ver eso, no sé, Sí. qué es lo que definan los investigadores, las familias también, ¿no? Va a pesar acá lo que se define. Y la asistencia que tendrán que recibir también el resto de los pasajeros, ¿no? Algunos heridos, algunos que ya fueron dados de alta, la gran mayoría que son fundamentales en el aporte testimonial que le pueden dar. Lo dijo el fiscal, que pudo hablar en el lugar de los hechos cuando habló con Jimena Paternoster, con 3 personas, 3 de los ocupantes de este micro que se dirigía hacia Mar del Plata, que al momento y como datos preliminares no hablan de ninguna situación que les llamó la atención de los choferes, Leo. Nada que les haya llamado la atención de los choferes. Por eso es importante ese primer excusa, primer relato del chofer que escucharon en el lugar al llegar la policía y demás, de que se le cruzó un auto, porque en esa declaración, por lo menos ante la policía, en el caso de que exista y se convalide luego ante la justicia, por ejemplo, podrá decir el chofer, si se le cruzó un auto, podrá decir modelo, color, algún dato identificatorio, y ahí volvés a las cámaras del peaje. Total. Para ver si Son ubicás, importantes, sí. si ubicás un vehículo con esas características. Estamos hablando de una ruta donde hay peaje, donde tenés la posibilidad, o con otras cámaras en cercanía de alguna localidad, poder ubicar la existencia de ese vehículo si es que existe. Si es que el chofer, cuando se siente a prestar su declaración como imputado, también su compañero como testigo, mantienen la existencia de ese vehículo que se les cruzó. Y lo ponemos en este terreno porque lo dijo el fiscal. De hecho, el fiscal dice, lo dio como argumento, pero a mí todavía no me lo dijo. Si no, tendrá que explicar o buscar explicar qué es lo que ocurrió, si es que existe algún tipo de explicación. Esto pasa ahora con esta grúa de mayor tamaño. Comenzó la tarea para remolcar y remover del lugar del siniestro a este micro de larga distancia. Operativo que comenzó, que lo están realizando en este momento Jimena Paternoster con esta grúa que ahí vemos de mayor tamaño, teniendo en cuenta que el anterior no lo pudo lograr, Jimé. Así es, sí, y las indicaciones constantes de bomberos. Cuento, chicos, cerca de 7 personas en este trabajo de poder poner sobre las 4 ruedas el colectivo, que ya intenta estar cada vez más parado sobre las 4 ruedas, con todos los vidrios rotos. Me imagino yo que tiene que ver los trabajos de rescate que se tuvieron que llevar a cabo para poder sacar a las personas sobrevivientes, a los heridos, bueno, rápidamente, ¿no? Y es por eso que están los vidrios de adelante y de los costados, al menos los que yo estoy viendo desde aquí, enfrente donde estoy parada, rotos, y obviamente se ve el daño estructural que tiene el colectivo, ¿no? Todavía no logran ponerlo enteramente sobre las 4 ruedas. Para que me entiendan, está apoyado sobre las ruedas del lado que volcó.
sobre las dos ruedas del lado derecho, mirando para la ciudad de Mar del Plata. Claro. Tal vez por la forma del terreno allí, bueno, y seguramente en este momento, aunque no lo podemos ver desde aquí, se está retirando el último cuerpo que había quedado atrapado debajo de la estructura del colectivo, y lo digo por los movimientos. Sí. Jimé, ya volvemos con vos, acomodate tranquila, porque estamos en comunicación con Fabián Pons, del Observatorio Vial. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, no sé si pudiste observar y escuchar lo que venimos relatando con respecto a este accidente fatal, pero hablamos de 2 víctimas, 2 mujeres que perdieron la vida, de un micro de una empresa privada contratado para un viaje a Mar del Plata, y todas las condiciones favorables para que el viaje sea seguro. La ruta en buenas condiciones, el chofer con alcoholemia cero, ya de día. Digo, ¿qué observás sobre todo esto? A ver, en primer lugar hay que ser muy respetuoso de la acción que tengan los peritos, sobre todo de los forenses y de las investigaciones que se hagan en el lugar del hecho, porque uno puede hacer muchas suposiciones, pero los hechos, las huellas y todas las circunstancias que se recaban en el lugar del hecho son los que van a determinar cómo fue el siniestro. En principio se trata de un siniestro en una curva a la izquierda, y el colectivo termina volcando a la derecha. Pueden ser muchas cosas, una distracción, haberse quedado dormido, haber entrado a exceso de velocidad, podrían ser un montón de cuestiones, por eso digo que hay que ser muy respetuoso de la investigación que hagan los peritos en el lugar del hecho. Habría que ver también después no solamente alcoholemia, sino ver horas de manejo, cansancio, el estado del vehículo. Hay muchísimos ingredientes sobre eso, que Fabián, se tienen que evaluar. ¿Cómo andas? Rubén Suárez te saluda, porque el fiscal recién fue contundente. Nos dijo, es una distracción, cuando hablamos de exceso de velocidad, etcétera. Es una distracción y hablando de una falla humana. Para ustedes, como especialistas en seguridad vial, cuando hablamos de distracción, ¿en qué ubicación lo ponen como factores de estos siniestros viales? A ver, dentro de lo que son distracciones existen 2 grandes tipos, ¿no? Lo que son distracciones endógenas y las distracciones exógenas. Las endógenas son las que provoco yo mismo por no estar concentrado en el manejo. Estoy pensando en cualquier cosa menos en lo que tengo que pensar. Y otras son distracciones exógenas, que puede ser el uso de un celular, estar distraído por carteles en la ruta, por gente que pasa, por lo que sea. Pero hoy en día las distracciones son un factor muy importante en la generación de siniestros. Es más raro en un conductor profesional, que debería estar con todas las luces encendidas, ¿no?, de su cabeza, y no estar distraído, pero me parece también un poco ambicioso por parte del fiscal determinar ya en este momento que se trató de una distracción, porque tendría que decir de qué tipo de distracción fue, ¿no? Por eso siempre en este caso hay que ser muy respetuoso de la labor de los peritos. Más allá de este caso, pero tenés mucha experiencia, Fabián, y de saber de los peritajes en diferentes siniestros. Cuando no hay una marca en el piso, cuando no hay ninguna reacción del chofer, en este caso de un micro de doble piso, no hay nada, se fue derecho, ¿qué te marca vos eso? Y reitero, más allá de este caso. En general lo que ha pasado, o sea, muchos casos fueron excesos de horas de trabajo, cansancio, fatiga, distracciones también por usos de celular, pequeñas distracciones que hacen que por ahí se muerda la banquina, banquinas descalzadas, y se termina generando un vuelco. Casuística hay muchísima, hemos visto distintos tipos de siniestros. En este caso particular, vuelvo a insistir, en una curva a la izquierda que está muy señalizada, como que es una curva pronunciada, y vuelca sobre la derecha, habla de o un exceso de velocidad o me tragué la curva, lo que se dice normalmente. Ahora, me tragué la curva, ¿por qué? Porque me quedé dormido, porque estaba distraído. Todos esos ingredientes están dentro de la baraja. El tema es que se puede dilucidar eso, sí, se puede saber si estaba activo el teléfono del conductor en ese momento, se puede ver si alcohol en sangre no había, hay que ver cuántas horas de manejo tenía, hay que hacer narcotest, también hay un montón de cosas para averiguar. Casuística de esta hay muchísima, y lo que sí te digo que mucho más del 90% son errores humanos. Sí, ahora, errores humanos en este caso
si se puede comprobar, por ejemplo, si estaba usando el celular. Digo, ¿hay forma de saber si el celular estaba activo? Sí, se puede saber si el celular estaba activo, se puede saber. Si se le pide a la empresa de celulares si ese celular estaba si estaba activado en ese momento o no, se puede saber. Y más en este caso donde hay muertos de por medio, el juez muy probablemente recurra a la empresa de telefonía para decirle, para preguntarle si estaba activo o no estaba activo ese celular. También de hecho, hay que ver está secuestrado el un celular. segundo chofer de acompañante, hay que ver declaraciones de los testigos, hay que ver tacómetros para ver velocidades de circulación. Hay muchísimas cosas para averiguar en eso. Claro, también dijo el fiscal, desde el lugar de los hechos, Fabián, que es muy importante la información que ya le pidió a la empresa de transporte prestadora de este servicio sobre las horas de descanso de los choferes. ¿Cuántas veces hablamos de eso? ¿Se controlan las horas de descanso de los choferes, Fabián? No, en general hace muchas décadas ya que no se viene controlando el tema de las horas de descanso, sobre todo en aquellos servicios que no parten de las grandes terminales, de micro. claro. Si vos me decís, parto de una terminal de micro como Retiro, lo de Lepiane, ahí hay más controles, pero no nos olvidemos que hay muchos de estos servicios que parten de clubes, de colegios, de sociedades de fomento, y esos viajes tienen muy poco control a la salida. Sí, te hago un paréntesis ahí. En los colegios y después del colegio ECO hay controles. En la mayoría de los micros que salen de los colegios, y afortunadamente, mejor así, hay muchos controles. ¿En dónde? ¿En los colegios? En los colegios. Para las excursiones, Para las excursiones, para los viajes de egresados. A ver, uno puede solicitarle a la Agencia Nacional. Son los propios de padres que los Seguridad piden, tenés puede razón. venir a hacer controles, sí, por parte de los padres. No tienen capacidad en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a logística, como para poder controlar todos. He visto algunos casos donde sí van y hacen los controles, no solamente del conductor, sino también del micro. Pero obviamente que con todo el movimiento que hay de salidas de distintos puntos, y con toda la desregulación del transporte que hay, que es correcto, si no sería imposible sacar todos los micros de unas pocas terminales, se hace complicado el control. Por eso también es que hay mucha responsabilidad en este caso de las empresas de transporte y de los conductores, que son conductores profesionales, que tienen que saber en qué estado está el vehículo que manejan, ¿no? Sí, desde ya. Por tu experiencia y analizando la mayoría de los casos en los que el factor humano termina siendo el responsable del accidente, el tema del sueño, ¿cuánto influye? Digo, ¿cuántos de los accidentes que son por un factor humano tienen que ver con el sueño? Bien, convengamos una cosa. Cuando se pregunta cuántos accidentes, la respuesta correcta es no sé. Bien. ¿Por qué? Porque las estadísticas siniestrales que se vienen llevando en la Argentina del 2008, que se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a hoy son muy pobres. O sea, a gata sabemos un estimado de la cantidad de muertes, pero los motivos no se conocen porque no se relevan. Así como cuando se trató la ley de alcoholemia, todos los números que se tiraron eran inventados porque nunca se hizo una estadística de cantidad de siniestros motivados por la alcoholemia. Si me preguntan qué cantidad de siniestros son a causa de distracciones, la respuesta correcta es no sé. Es muy importante, hay una cantidad importante, pero no sé cuántos son porque no se hace un relevamiento estadístico. Pero es preocupante eso, Fabián. Nada de esto. Sí, claro que es preocupante, por supuesto, pero obviamente el tránsito no está en manos de la nación y eso es lo que tenemos que entender. El tránsito está en manos de los municipios, de las provincias y en último lugar de la nación. La nación tiene potestades sobre el transporte de carga y pasajeros, pero no sobre el resto. Entonces, en el transporte de carga y pasajeros hay mucho transporte, mucho usuario, mucho conductor profesional que maneja más de 12, 14, 16 horas. La respuesta es sí. De hecho, hay mucho conductor de micros de larga distancia que rebotan las cabeceras, como transportistas de cargas generales que manejan 20 horas seguidas. Entonces, eso sí está. ¿Hay control de eso? No, la verdad no lo hay, como tampoco hay control de cargas, como tampoco hay control de tantas otras cosas. En este caso, el chofer, el que estaba manejando, lo contó el fiscal también, más allá de que todavía no tiene validez judicial, porque en uno de los comentarios salieron ilesos, chofer
y su acompañante, que ahora es testigo, llegó a decir de que había un auto involucrado, que algo pasó con un automóvil. En la mecánica al momento del siniestro no se ve ninguna marca, pero recién finalizaron los peritajes. Por tu experiencia, Fabián, más allá de lo que diga este chofer, si existió un automóvil que genera el siniestro, ¿es fácil de detectar en la zona? No, hay que ver qué huellas se podría... O sea, primero hay que ver en las declaraciones del conductor que dice que intervino otro vehículo. Tira un comentario ¿De qué al momento? forma? Se le cruzó adelante, claro. lo chocó. Hay que ver qué grado de intervención tuvo. Según el grado de intervención serán las huellas que haya quedado en el lugar derecho o no, que tal vez no haya habido ninguna huella, un vehículo que se movió de golpe en un cambio de carril y tuvo que hacer una maniobra brusca el conductor, ¿eso queda huella? No, no van a quedar huellas. Por eso es que hay que ver en las declaraciones del conductor cuál es el grado de intervención que le da a ese tercer vehículo. No es lo mismo que haya hecho un trompo adelante de él, que sí van a quedar huellas y vestigios, a otro que sea un movimiento de un cambio de carril intempestivo que no quedan huellas. Destino, esto era Moreno, Ciudadela, zona oeste del Gran Buenos Aires, destino Mar del Plata. Por ley siempre tienen que haber 2 choferes y recordanos los horarios, el descanso que tiene que tener. ¿Qué nos marca la ley, Fabián? Bueno, ahí lo que tenemos que ver es cuáles son los viajes previos que hayan tenido y de dónde a dónde esté yendo, la forma de contratación que tenga ese servicio. Se ha desregulado mucho en los últimos tiempos todo eso y hay que ver las declaraciones que haga la empresa, si era una empresa que tenía un solo colectivo, si tiene varios colectivos, si el chofer era el dueño de la empresa o no. Cuando decís que se desreguló mucho, analizar en todo esto, ¿no? Explícanos un poco más. No es tan sencillo de determinarlo así a priori. Pero cuando decís que se desreguló mucho, explícanos un poco más. Por ejemplo, ¿qué ya no se controla? No, se desreguló, por ejemplo, el hecho de dónde tienen que salir los colectivos. O sea, hoy uno puede salir prácticamente de cualquier lado. Claro. Obviamente que hay una responsabilidad por parte de la empresa y por parte de los conductores en cuanto a la operación. Por eso es que es muy importante la labor del fiscal Bien, Fabián. y de los peritos para determinar qué es lo que pasó. Como siempre, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Y actualizamos en vivo en el lugar con Jimena Paternoster. Te escuchamos, Jimé, contanos qué ocurrió en los últimos minutos. Ahí vamos a retomar con Jimé en el lugar. Ahora en C5N, así retiraban el segundo cuerpo del lugar, con lo cual las 2 mujeres fallecidas, las 2 víctimas fatales, ya están camino a la morgue judicial más cercana y solo queda en el lugar terminar de hacer trabajos para remover el micro. Jimena Paternoster, te escuchamos. Así es, y acaban de sacar el segundo cuerpo y como decía, se empieza a achicarse ese gran operativo porque ya la policía científica se fue con los 2 cuerpos del lugar y siguen los movimientos de las grúas para poder poner en pie en lo que queda de colectivo. Estoy viendo al titular de Defensa Civil, Fabián García, titular de Defensa Civil de provincia, que viene a conversar con los medios y que lo escuchamos. Fabián, estamos en vivo para C5N. Realicemos qué está sucediendo. Vamos ahí entre todos, si quieren. Ya nos vamos a organizar con el resto de las para para que Fabián pueda conversar con todos los periodistas que están presentes aquí. Bueno, Fabián, finalmente pudieron remover el tiempo debajo del colectivo. Así es, sí, fue una operación que nosotros teníamos que garantizar las medidas de seguridad para el personal que está trabajando, ¿no? Así que se hizo un trabajo, como ustedes vieron, con 2 grúas. Nosotros ya teníamos detectado los 2 cuerpos de las 2 personas que transitaban, que iban en
en el ómnibus y se hizo el retiro, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es, seguir, la Fiscalía sigue con las acciones investigativas que está haciendo y nosotros tenemos que retirar el colectivo, ponerlo seguramente sobre la colectora esta de tierra que hay para que se pueda retirar y quedará a disposición de la justicia. Entonces que lo único que queda es retirar del lugar el colectivo. Sí, bueno, queda, nosotros vamos a trasladar ahora a algunos pasajeros hasta la ciudad de Mar del Plata, tratar de recuperar el equipaje, hacer el acompañamiento a las familias, y hay un montón de tareas, pero las tareas exclusivamente operativas, las tareas más riesgosas, porque era una tarea riesgosa, ¿no? En estas situaciones lo que se hace, se ingresa el equipo de rescate, retira a todas las víctimas que hay, y cuando ya tenemos noción de que no hay personas con vida, bueno, ahí ya hay que asegurar la escena de otra manera para poder retirar los cuerpos, para que no tengamos nuevos accidentados, sobre todo el personal de bomberos y de rescate y de policía que estaba trabajando, ¿no? Que trabajó, la verdad, que de manera muy, muy profesional. Así que en breve también se retirará, se levantará el corte con la ruta, hay que esperar, no sabemos en cuánto tiempo, porque tiene que hacer el trabajo la grúa, hay que ver si con esta grúa se puede hacer el trabajo en condiciones. Y nada, se han retirado los 2 cuerpos, vimos salir la policía científica con los cuerpos. En este caso, las grúas, ¿cuál es el trabajo que les queda? Lo que tienen que hacer es retirar el ómnibus, después va a ser trasladado donde ponga el fiscal, y ahí se realizarán las investigaciones, los peritajes, todo lo que se tenga que hacer. ¿Cuál es la situación de las personas que están internadas, tanto los que están en los hospitales de la zona como los derivados al intersonal? Sí, la situación, son todos heridas leves, quebraduras, algunos golpes y cortaduras, no hay heridos de gravedad. Es eso, y las 2 personas que tenemos fallecidas, de un total de 55 pasajeros. Ahí en un momento estaba verificando la lista de pasajeros con la cantidad de personas que teníamos en cada uno de los socorros, de 55 personas que viajaban en este colectivo, incluido el chofer, ¿no? Porque eso está todo bajo registro. Bueno, ahora están haciendo las altas que corresponden a las personas que se pueden volver a sus casas, y ya no se están volviendo a sus casas, sino que están en la ciudad de Mar del Plata, y bueno, esa es la retorno a los hogares, ¿no? Para que la ruta vuelva a tener su tránsito normal. Y un par de horas hasta que, va a depender ahora de todo el trabajo de la grúa, ¿no? Los profesionales que están trabajando con la grúa, que los puedan retirar, y seguramente la mayoría de lo que se va a hacer va a ser retirar la colectora de tierra. El sentido era que los heridos, después de darse de alta, iban a ir al polideportivo de Vidal y de ahí después la logística para volver a sus lugares. ¿Eso es así? Sí, ahora yo no tengo las últimas novedades de eso, porque estamos trabajando acá en la cuestión más operativa. El municipio de Mar Chiquita está acompañando también a los pasajeros que están acá en la zona. Se dispuso del polideportivo, se dispuso también un equipo psicológico para acompañar a las víctimas, de los familiares que puedan llegar. Y eso está bajo control del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en eso y acompañando y obedeciendo lo que el fiscal nos diga también, ¿no? Y la palabra del titular de Defensa Civil, Fabián García, contando las últimas novedades del caso. Bien, lo que hay que esperar ahora entonces, Jimé, pasando en limpio, a ver, repetinos vos porque se escuchaba un poco lejos. Los cuerpos ya fueron retirados, queda ahora la tarea de remoción del colectivo y hasta que se libere la ruta pasarán varias horas. Así es, varias horas van a pasar. La idea que dijo Fabián García es que el colectivo no sea parado sobre las 4 ruedas sobre la ruta asfáltica, sino que sea sobre el camino de tierra que está al lado de la zanja de donde cayó, para poder liberar rápidamente la ruta 2 y descongestionar así el tránsito, que sigue siendo a paso de hombre y muy, muy lento. Pero bueno, de a poco ya vemos cómo se va levantando aquí el operativo. La policía científica ya se fue. Tenemos, según lo que dijo García, de los 44 heridos, ninguno presenta mayor gravedad, y eso es una buena noticia, más allá obviamente de las 2 víctimas fatales que ya fueron sus cuerpos retirados debajo del colectivo, que siguen las 2 grúas, la grande y la más pequeña, trabajando en el lugar.
Y confirmando también, y lo vemos en el móvil, una de las imágenes donde dice ya retiraron los 2 cuerpos del lugar, el trabajo de policía científica. Habrá que esperar, será cuestión de horas para la habilitación del tránsito. Y otra información importante, porque muchas de las personas ya están fuera de peligro, hay sobrevivientes de este micro que lo están trasladando para que permanezcan en el polideportivo de Pirán, Jimé. Así es, de Coronel Vidal. De Coronel Vidal, perfecto. Y se verá cuál es el operativo para después poder trasladarlo a cada uno de ellos a sus hogares y lugares de residencia. ¿Y las 3 personas que estaban hasta hace un ratito permanecen en el lugar o ya fueron retirados, 3 de los pasajeros? Permanecen en el lugar, en los gazebos que siguen armados, que siguen estando armados en este camino que está al costado de la zanja. Y obviamente policía de la provincia de Buenos Aires continúa allí haciendo su trabajo junto a los bomberos y a Defensa Civil. Bueno, qué importante será, y ahora Vanessa Petrillo lo adelantaba el fiscal, escuchar también el especialista de seguridad vial, lo decía, el testigo, el chofer que no estaba manejando, todos los pasajeros para la reconstrucción del caso. Los pasajeros, obviamente el acompañante del chofer también. A ver, Vané. Los pasajeros Sí. es muy importante que declaren, claro, ante la Fiscalía y también el acompañante del chofer. Me parece que son declaraciones clave. Claro. Declaración que tiene que ocurrir en la Fiscalía y eso será en cuestión de minutos. Jimena Paternoster, el fiscal, ¿permanece en el lugar? No, el fiscal luego de terminar la comunicación con nosotros se retiró del lugar junto a sus asistentes. Ya no está aquí e iba justamente a la Fiscalía a seguir trabajando en este caso, lógicamente. Bien. Bueno, eso será muy, pero muy importante, como todas las pericias de Leo García que se hicieron en el lugar, pero sin marcas en la calzada, ¿no? Pero cuando hablaba también el especialista de seguridad, marcaba algunos siniestros viales donde no existían esas marcas, pero después se puede comprobar igual cuál fue la mecánica. Sí, que quizás no existen, a ver, hay algo que a simple vista, desde lejos donde estamos ahora con el equipo, no están viendo, pero los peritos en el lugar tienen algún indicio, alguna demarcación que les puede dar alguna información para la investigación, que puede ser que alguna marca que no veamos a la distancia sí la vean ellos en el lugar, parados arriba, por ejemplo, y puedan haberlo marcado y señalizado desde el lugar. Ahora, lo que tiene que ver con pericias, recién contaba Jim, están en el lugar empezando a hacer el primer relevamiento para poder darle al fiscal algún indicio primario, alguna situación primaria que tenga que ver con velocidad, con qué es lo que pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque el fiscal está yendo a tomar la declaración al chofer. Entonces necesita algunos de esos datos para poder basar sus preguntas y para poder ver cómo sigue la investigación. Jimé, ya volvemos en vivo con vos. Gran trabajo estás haciendo, desde la ruta.